¿Cómo están amigos y amigas televidentes? Y hoy vamos a estar desarrollando temas sobre el desarrollo humano. Y vamos a hablar de un tema interesante con esto de las migraciones y que muchos se han ido, algunos pues han emigrado, otros con el parol, etcétera. Vamos a estar hablando de preparándote para el cambio. ¿Qué consejos hay? Y tenemos para eso a Roberto Hernández. Él es un talento, le digo yo a Roberto, joven, pero es muy talentoso. Gracias, Roberto, por estar aquí siempre con nosotros. Muchas gracias, María Elsa. Pues un tema interesante a propósito, como tú lo mencionabas, que no solo en nuestro país, es una realidad para muchos países de Latinoamérica, de gente que está emigrando de manera constante o pensando emigrar. Entonces, hay que también tomar en cuenta muchos aspectos e inclusive hacer una planificación seria antes de tomar una decisión trascendental como es emigrar a otro país. Entonces, por eso vamos a abordar este tema. Traemos 8 consejos directos, prácticos, de poner en práctica que tú puedes tomar en cuenta antes de tomar la decisión de emigrar hacia otro país. Así que el primero, María Elsa, es una investigación exhaustiva sobre el país destino al que vas. Por ejemplo, la economía. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está el mercado laboral? ¿Cómo está, por ejemplo, cómo es el sistema educativo? Por ejemplo, para gente que emigra con hijos. Entonces, saber cómo es el sistema educativo, si hay sistema, si es sistema de gratuito, si es de paga, etcétera. Hay que investigar sobre eso. También sobre el sistema de salud. Hay que investigar. Sabemos, por ejemplo, que no todos los países tienen un sistema como el nuestro. En nuestro país el sistema no será el mejor, pero el sistema de salud es gratuito. Y aquí atienden a cualquier persona, pero hay que tomar eso en cuenta también. Si nos vamos a otro país, hay que investigar al país destino todos estos aspectos, incluyendo el aspecto de salud, el aspecto educativo, el aspecto económico, el aspecto del mercado laboral. ¿Hay perspectivas laborales para el trabajo que nosotros aspiramos tener? Entonces, todo eso se tiene que hacer una investigación exhaustiva y, por supuesto, también investigar sobre la cultura del país donde vamos, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta esto para evitar malos entendidos, para también adaptarnos más fácilmente, porque vamos a tener que sufrir un proceso de adaptación, un proceso de cambio. Entonces hay que averiguar sobre la cultura al país al que vamos a visitar y, por supuesto, también investigar las leyes migratorias. ¿Qué requisitos necesito yo cumplir para el país donde voy poder tener, por ejemplo, un permiso de trabajo legal? ¿O en cuánto tiempo yo me pudiese tener la oportunidad o la opción de tener documentos legales, un permiso legal de estadía, una residencia, por ejemplo, o algo? Entonces, todos esos aspectos hay que tomarlo en cuenta y por eso hay que hacer una investigación exhaustiva. Pero sabemos que la mayoría de la gente se va por necesidad, muchas veces económica, y se va a la buena de Dios sin planificar y sin nada. Y eso hace mucho más difícil para la gente que le toca emigrar. La realidad es que tiene que pasar, ya hemos visto, vemos a veces las noticias desgarradoras de personas y de muchas situaciones lamentables que pasan los latinos o las personas que emigran hacia otro país porque no se toman el tiempo de esto, de seguir estos consejos, de hacer una investigación antes de hacerlo. El segundo consejo, María Elsa, es la planificación financiera. Evaluar los costos de vida en el país destino. Bueno, no es lo mismo la realidad económica y los costos de manutención aquí en tu país. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Nicaragua, que si te vas a otro país de Latinoamérica, o si te vas a un país de Europa, o si te vas a Estados Unidos o a Canadá. Entonces tenés que tomar en cuenta los costos de vida de ese país. Por ejemplo, cómo está el tema del alquiler. Sí. Tal vez aquí mucha gente no paga alquiler. El alquiler, el transporte. Son cositas que se tienen que ver. Por ejemplo, aquí la gente tal vez no tiene una casita, pero vive en la casa de un familiar, vive con el papá, con la mamá. O sea, cómo es la realidad del latino, que vive en grupo, pero yéndote a otro país, hay que pagar renta. Y el primer mes que no pagues te ponen allá las cositas en la calle. Entonces, transporte, agua, luz, todos los servicios. También. Y el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, el sistema de salud, que decíamos, si no es gratuito, vas a tener que adquirir un seguro de salud para que te puedan atender. Entonces, esos son detalles que hay que tomar en cuenta en una planificación financiera también. Hacer un presupuesto para los primeros meses, tener un presupuesto destinado para los primeros meses, porque no es cierto, salvo personas que ya tuvieron un contacto previo, María Elsa, y tienen la suerte de que ya tienen un contrato con una empresa. Yo conozco personas que ya tienen, por ejemplo, en Panamá, por poner un ejemplo,
y ya tenían un empleo. Y entonces la empresa ya gestiona todas las cuestiones migratorias y todo, ya tienen, entonces ya el trabajo garantizado para irse. Pero la mayoría de la gente se va a probar suerte. Entonces, generalmente en las primeras semanas, incluso probablemente el primer mes, primeros meses, no van a tener ingresos. Y todo eso hay que planificarlo. ¿De qué vas a vivir? Entonces, cuando uno se va, tiene que llevar un fondo, tiene que llevar una planificación financiera, elaborar un presupuesto para los primeros meses, antes de que planificando o previendo de que no vas a tener un ingreso, un trabajo, para poder subsistir, ¿verdad? El tercer consejo, María Elsa, es el idioma y la adaptación cultural. Sea el país al que vamos, un país que es de habla hispana, entonces no hay ningún inconveniente, pero si vas a un país europeo donde requerís hablar el idioma del país, o te vas a América del Norte, donde necesitas hablar inglés, pues eso es un aspecto también a tomar en cuenta. Las personas que aprenden el idioma, ¿verdad? Antes, o sea, que tuvieron parte de su educación haber aprendido idiomas, se les hace mucho más fácil la migración. Aquellos que dominan un idioma, por ejemplo, alguien que habla inglés y necesita irse a Canadá o a Estados Unidos, a un país de habla inglesa, es mucho más fácil que cuando se vaya consiga un empleo más rápidamente, María Elsa. Claro. Entonces, esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. No saber hablar el idioma es impedimento para no encontrar trabajo. Es una limitante, inclusive para los latinos en Estados Unidos. Los que no saben inglés tienen que ir a los lugares donde están los latinos. Pero ya se está sobrepoblando esos lugares y entonces la oportunidad de empleo pues también como que no está como muy floreciente. Pero hay otros estados, ¿verdad? En la Unión Americana, donde si hablas inglés con facilidad puedes conseguir un empleo. Entonces todas esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta y también, como decíamos, la adaptación cultural. Y ya estando allá, buscar un lugar de esos lugares que ahí dan el idioma gratuito, el idioma del país gratuito. Ya sea el inglés, si está en Francia el francés, etcétera. Así es, averiguar dentro de la planificación, averiguar todas estas cosas. Por eso investigar antes de irse, el primer paso. Sí. También en ese aspecto, ¿qué oportunidad tengo, por ejemplo, de hacer un estudio técnico, un curso técnico, un curso que me vale, por ejemplo, para, si mi diploma, si yo soy un profesional, mi diploma no vale en otro país y me toca ir a iniciar básicamente de cero o a trabajar en otros roles que no son de mi profesión, entonces también es importante averiguar para no quedarse ahí. Si tengo oportunidad de estudiar alguna carrera técnica, algún curso técnico que me permita aprender un conocimiento, una habilidad, un talento que me permita ganarme el dinero en otro país. El idioma también. Todo eso hay que saberlo. Por eso decíamos también lo de averiguar sobre la cultura y las costumbres, como decía, para evitar malos entendidos y para que mi adaptación cultural sea más rápida. Eso es muy importante. Número 4, y muy importante este aspecto, la red de apoyo, María Elsa. Establecer una red de apoyo antes de irse. Contar con familiares, si están al país de destino, al país que queremos ir, saber buscar red de apoyo. Si tenemos familiares en ese lugar, amigos, una comunidad cristiana, ya sea si el que es católico busca una comunidad católica, el que es evangélico una comunidad evangélica, buscar es bien importante, redes porque de las apoyo. Iglesias les dan ayuda a los migrantes. Exactamente, las iglesias, los lugares donde van, establecen apoyo a los migrantes, eso es muy importante. También buscar a las asociaciones de connacionales, por ejemplo, hay países donde va y ahí buscas a los nicaragüenses, los peruanos se buscan, hay una asociación de peruanos, hay una asociación de salvadoreños, entonces hay que buscar la asociación de connacionales que te puedan también hay colonias nicaragüenses. Y sobre todo lo que decimos también, la comunidad de fe es muy importante. Ya sea, si no tenemos, imagínate, si no tenés un familiar, entonces para alguien lo que debería de hacer cuando llegue inmediatamente a ese país es buscar cómo integrarse a una comunidad de fe, a una iglesia, para que esas personas te brinden esa red de apoyo, te van a dar consejos prácticos sobre el cómo vivir, cómo desempeñarte bien en el país y por supuesto una red de apoyo emocional. La persona no puede estar sola en un lugar. Y también les dan medicina, ropa, alimentos. Y semanal. Consejería, asesorías de dónde pueden encontrar un empleo. O te buscan un empleo, sí, te apoyan. La red de apoyo, fundamental planificar eso. Consejo número 5, documentación y trámites legales. Hay que tener en regla todos los documentos antes de viajar. Por ejemplo, los pasaportes, los visados. Irse en una situación legal es mucho mejor y de mucho menor riesgo que irse de manera indocumentada. Los riesgos son
altísimo y muchas veces la gente termina perdiendo la vida, eso es lamentable. Pero si lamentablemente pues te corresponde hacerlo, pues hay que buscar cómo planificar para reducir los riesgos. Pero lo mejor es tener documentación legal en regla, tener tu pasaporte, tener tu visado y por supuesto también hacer las averiguaciones pertinentes sobre los permisos de trabajo al lugar donde vas. ¿Qué requieres para que te den un permiso de trabajo? Para que entonces puedas trabajar de una manera legal y no tengas ningún impedimento en la generación de recursos y tu mano de obra la paguen mejor. Porque los indocumentados, cuando se van a otro país que trabajan de manera ilegal, los explotan lamentablemente, les pagan menos de los que le deben de pagar. Entonces mejor averiguar eso, los permisos de trabajo y familiarizarse con los trámites legales y los requisitos migratorios. ¿Qué necesito para legalizarme el lugar donde voy? Hay que averiguar todo eso. Hay países que tienen más trámites que otros. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Dónde tengo mejor oportunidad de legalizarme más rápidamente? Número 6, empleo y oportunidades laborales. Investigar oportunidades laborales en tu campo. Ya lo decíamos en parte en el Consejo 1 también la investigación exhaustiva. Si tú tienes ya un campo de trabajo, puedes buscar información en las redes. Hay manera de averiguar, María Elsa. En las redes sociales, en los clasificados en las redes sociales. Hay hashtags sobre búsqueda de empleos en determinados países. Y tú puedes inmediatamente en las redes sociales averiguar cómo está la situación laboral en esos países. Y si no, como te decíamos, si vas a un lugar donde tu diploma no vale, averiguar qué oportunidad tienes de aprender rápidamente en un curso técnico que te brinde un oficio para ganarte la vida en otro país. Entonces todo eso hay que averiguarlo. Número 7, salud y seguro médico. Hay que averiguar cómo funciona el sistema de salud en el país destino. Todos estos son temas que tienen que tomarse en cuenta. Porque si no hay cobertura médica, como por ejemplo en nuestro país, que el sistema de salud es gratuito, entonces vas a tener que adquirir un seguro médico y todo eso vas a tener que planificarlo dentro de tu planificación financiera y son de las cosas que tienes que tomar en cuenta porque si tú te enfermas en ese lugar y no tienes cobertura médica, o sea, ese lugar no tiene salud gratuita y tú no has adquirido un seguro, entonces vas a tener una situación lamentable, no vas a poder atenderte en tu salud. El consejo número 8 y final es vivienda y transporte. Vivienda y transporte. Investigar las opciones de vivienda en el país destino, por ejemplo, el costo de los alquileres. Eso también se puede averiguar en internet. Tú puedes hacer una búsqueda en internet, en las redes sociales. ¿Cómo están los alquileres en determinada ciudad? En determinado país, en determinado estado. Hay ciudades dentro del mismo país que unas son más baratas que otras. Los alquileres en este lugar es más barato que aquí. Todo eso hay que investigar también. Exactamente. Tú tienes que averiguar, por ejemplo, de acuerdo a dónde, en qué sectores, al lugar donde tú vas, al país destino, tienes más oportunidad laboral. Es decir, yo voy a X estado o a X ciudad de determinado país. Entonces tienes que averiguar, si ahí está tu oportunidad laboral que identificaste, entonces tienes que averiguar ahí cómo está el costo de la vida en esa ciudad, en ese lugar donde vas, cómo están los alquileres. También, si tú cuentas ya con un poco más de recursos, puedes también averiguar los requisitos para adquirir una propiedad. Si puedes comprar una propiedad, porque hay gente que está vendiendo sus cosas y se va con cierta cantidad de dinero. Entonces hay que averiguar también cuáles son los requisitos legales para adquirir una propiedad y que si tú tienes la oportunidad de tener el dinerito, te llevas el dinerito o vendes algo, unas propiedades en tu país de origen y te quieres ir a otro país y llevas cierto dinero, entonces averiguar los requisitos legales para que tú puedas adquirir una propiedad. Todas esas cosas hay que planificarlas, María Elsa. Así que el secreto para hacer una emigración exitosa, probar suerte en otro país, empezar de nuevo, tener una nueva oportunidad de iniciar en la vida, es la planificación. Correcto. Los que planifican tienen mejores resultados cuando emigran que aquellos que se van sin planificar. Hay que investigar todo. Te quería agregar 2 cosas a esto. Uno, en el caso de profesionales tienen que ir con toda su solicitud de homologación, o sea, en la Cancillería, autenticar los títulos y todo eso, llevarlo debidamente autenticado. Así es. Esa es una cosa. Y la otra, yo escuchaba un comentario en una radio, que hay unos que con el mismo parol se han estado regresando porque los sponsors, o sea, los padrinos, los que lo pidieron, los patrocinadores, llegaron como en plan de turismo y allá la gente trabaja desde las 5 o 6 de la mañana. Y se llegó aquí alguien en plan de turismo, sentado, acostado, no ayuda en los quehaceres de la casa. Obviamente que esa familia no va a estar bien pues
aunque sean familiares. Algo Tenés muy que llegar a importante. ayudar en todo. Exactamente. La actitud, podríamos poner un último consejo. Buena actitud, si tú te vas al exterior, si tú piensas emigrar, tú tienes que ser trabajador, ¿verdad? Y no también ser una persona con madurez, porque si en tu país eras profesional y allá te toca ir a hacer otro trabajo más humilde, ir a limpiar o algo, y tú no tienes la madurez y tienes ínfulas de grandeza o algo, no te va a ir bien. Pero si eres una persona trabajadora, una persona con madurez personal, una persona proactiva, te va a ir bien. Pero si, como dice María Elsa, esos casos ya han pasado, hay gente que se ha regresado, o los patrocinadores ya no los quieren tener, porque querían estar comiendo, bebiendo gratis. Y viendo televisión. Viendo televisión, viendo los juegos de fútbol, etcétera. Y no ayudan ni en los quehaceres de la casa, nada. Porque allá no hay empleados. Cuando uno busca cómo migrar es para mejorar la situación económica de la persona y de la familia. Sí. Entonces es trabajo, seriedad, planificación. Si no estás dispuesto a eso, si no eres una persona aterrizada, si no eres una persona disciplinada, si no eres una persona trabajadora, mejor no te muevas. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias amigos y amigas televidentes, esperando que estas recomendaciones hayan servido para algún miembro o familia que está emigrando pensando a ir a laborar a otro país. Bueno, me despido y continúen con la programación.